cordial saludo junto a mis compañeras, estudiantes de la Universidad Señor de Zipán, Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela de Turismo y Negocio. Mi nombre es Natalia Rentería Salazar. Cintia Carolina Chero Rey. Nora Abigail Zurita Peña. Yuri Stephanie Llamo Huanca. La obra Padre Rico y Padre Pobre, como tituló nuestro autor Robert Kiyosaki en el año de 1997, menciona que a su niñez tuvo la oportunidad de tener dos padres diferentes, un padre rico y un padre pobre. En aquel entonces no era por la falta de dinero, ni por la falta tal vez de algo más económico, sino era por los pensamientos en el cual da significado a este nombre y de la obra, ¿no? Ya desde entonces ambos padres sostenían puntos muy distintos, tanto para Robert, en el cual así narra algo tan pequeño que le aconsejaban diferentes formas en cómo poder rehacer un futuro, ¿no? Este autor asegura que las personas crean su vida diariamente, van creando una forma de ideas, una forma de pensamientos, una forma de habilidades, en el cual comienza a crecer una diferente mentalidad, donde podemos ver a muchas personas que con su inteligencia, con su sabiduría y sobre todo la eficacia tienen algo más grande que lo que podían imaginar cuando eran tal vez adolescentes, cuando eran más pequeños y querían ser algo a futuro. Su padre no era pobre, como mencioné anterior, por plata o por dinero, como llamamos aquí en el Perú, sino que por falta de pensamientos. El pensamiento es una clave máxima para poder decir, hey, yo voy a alcanzar esta meta, y era lo que tal vez en su momento Kiyosaki no entendía hasta que pudo tener la forma y sobre todo la capacidad de poder ser adulto y poder tener ese conocimiento de poder crear algo nuevo. Robert Kiyosaki concluye este capítulo advirtiéndonos algo muy importante sobre su gran problema. Las escuelas se concentran en las habilidades académicas, pero no en las financieras. Nos ponen avisos sobre el poder de la educación financiera y lo importante de obtener las claves acerca de cómo funcionan esto. Uno de los motivos más ejemplares que pudo tomar es que los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen por falta de conocimiento, de pensamientos y sobre todo de poder buscar información para poder enriquecer tu mente. La siguiente coautora de esta obra tan importante, de esta obra de finanzas, fue Sharon Lechter, y lo cual en su momento cada quien tiene diferentes maneras de vida. En esta oportunidad sus padres solían recomendarle con la siguiente frase: para alcanzar un futuro brillante hay que estudiar mucho, sacar buenas notas y encontrar un buen empleo. Pues lamentablemente Sharon no entendía todavía, porque todavía no se graduaba, hasta que tuvo la oportunidad de casarse con un ingeniero y también conocerlo para que pueda formar parte de las leyes, aquel esposo que formaría parte de su vida, y tuvo también la oportunidad de poder tener hijos. En su momento, en el transcurso de su vida, tuvo ese pequeño percance donde la verdad no entendía, donde no lo suponía y tampoco lo esperaba. Tuvo uno de sus hijos y este muchacho dijo: ya no quiero estudiar, ¿por qué voy a estudiar si muchas personas trabajan y no necesitan conocimiento? Fue algo que le chocó tanto en el corazón a ella que dijo: bueno, sí, tienes razón. La buena educación hoy en día no es garantía del éxito y el consejo de obtener buenas calificaciones y conseguir un buen empleo ha sido una forma como que algo totalmente exitosa. Pero por 20 años atrás tenía que encontrar nuevas formas más actuales y modernas para orientar en ellos y sobre todo tener algo propio. No todos los autores, como vemos, tenemos algo igual, pero sí tenemos algo muy importante, que es, como mencionamos al principio,
Para alcanzar un futuro brillante hay que estudiar mucho, sacar buenas notas y encontrar un buen empleo, pero lo más importante es enriquecerse en el conocimiento. Los ricos no trabajan por dinero. Robert Kiyosaki le pidió al que denominaba a su padre rico le enseñara cómo hacer dinero. Sin embargo, a la cuarta semana después de esto, Robert se molestó e incluso pensó en renunciar, ya que no estaba aprendiendo a cómo hacer dinero y además tenía un sueldo muy bajo. Su padre le respondió que en tan solo un mes le había dado a probar el sabor de la vida. Le explicó que la mayoría de las personas renuncian por otro empleo con un sueldo más alto, creyendo que esto solucionaría sus problemas financieros, cuando el dinero no soluciona nada. Entonces Robert preguntó: ¿cuál es la solución al problema? Su padre rico le dijo, tocándole la cabeza suavemente, le dijo que estaba entre sus orejas. Le dio esta lección número 1. Los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Al tocarle la cabeza, le estaba diciendo que su inteligencia era la que tenía que trabajar para generar ideas a sus tan solo 9 años. En general, las personas no se dan cuenta que su falta de educación financiera es el verdadero problema y que la mayoría de la gente no se da cuenta que está metida en una trampa. Trabajan por dinero debido a la ilusión de un trabajo seguro. ¿Por qué enseñarles matemáticas financieras? Kiyosaki observa que hay muchísimas personas concentradas en el dinero en el lugar de concentrarse en la educación, la cual sería la riqueza más importante. Lo importante en la vida no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conservas. Le dejó esa lección número 2. Hay que aprender a diferenciar un activo de un pasivo y adquirir activos. Asegura que quien desee ser rico, eso será todo lo que tiene que percibir. Muchas personas tienen problemas financieros porque desconocen la diferencia entre un pasivo y un activo. Es decir, la falta de educación es la razón de los problemas financieros. Un activo es algo que pone dinero en mi bolsillo y un pasivo es algo que saca dinero de mi bolsillo. Por ejemplo, la clase media tiende a aumentar sus gastos ante el incremento de efectivo, es decir, cuanto más ganan, más gastan. De ahí sale la expresión la carrera de la rata, que corren y no logran nada, ¿verdad? La inteligencia financiera es la verdadera solución. Las personas tienden a seguir a la multitud, hacen las cosas porque la mayoría las hace. Muchos problemas comienzan cuando seguimos a la multitud y tratamos de mantener el paso de los demás. El consejo que nos deja esta lección es: los ricos adquieren activos, los pobres solo tienen gastos. La clase media construye pasivos que piensa que son activos. Entonces, ¿cómo comenzar a ocuparme de mis propios negocios? Ray Kroc convirtió a McDonald's en una empresa multimillonaria y le preguntó a un grupo de egresados de la carrera de Administración de Empresas qué pensaban que era lo que él se dedicaba. Todos reían y pensaban que era una broma, pero Ray Kroc mantuvo la pregunta intacta. Para esto, uno de los tantos jóvenes que se encontraba en el lugar respondió y le dijo: todos sabemos que estás en el negocio de las hamburguesas. Pero Ray Kroc le dijo que no, que su negocio era inmobiliario. Para Ray Kroc, la estructura y la ubicación son fundamentales para el éxito de cualquier franquicia. Un claro ejemplo es McDonald's, que posee una de las propiedades inmobiliarias más grandes del mundo. Incluso posee más propiedades inmobiliarias que la Iglesia Católica. Para Robert Kiyosaki, señala que es muy importante que mucha gente no sepa la diferencia entre su profesión y su negocio, y que la confusión sea muy evidente. Anteriormente, él enfatizaba que la mayoría de la gente no trabajaba para sí misma, sino para otros, dueños de negocios, gobierno, incluso bancos hipotecarios. Su padre rico le enseñó las mismas lecciones que Ray Kroc les enseñó a esos estudiantes. Los problemas financieros suelen ser el resultado de trabajar para otra persona por el resto de su vida. Es decir, que esto se refiere a la construcción y el mantenimiento de su propiedad. Al poner los dólares en la columna de contabilidad de la propiedad, no se le permitirán escapar.
Kiyosaki aconseja a los adultos que continúen trabajando, reduzcan costos e incluso comiencen a sentar una base sólida para sus activos en lugar de pedir dinero prestado. Esto sirve para alentar a los jóvenes a dejar las casas de sus padres, casarse, comprar una casa y construir un pilar sólido de riqueza antes de tener hijos. De lo contrario, estos podrían quedar atrapados en una situación financiera peligrosa. Los ricos acaban disfrutando la propiedad y el lujo, pero los pobres y los de clase media tratan sobre todo de comprarlos con el dinero que deberían de gastar en la fabricación de bienes. Este último está endeudado por el lujo que finalmente se convierte en una carga financiera. Kiyosaki sugiere comprar estos productos a su gusto. Por ejemplo, si una persona odia los bienes raíces, no debería prestarle atención. Prefiere las acciones de las pequeñas empresas cuando se trata de bienes raíces. Primero compramos propiedades pequeñas y luego compramos y vendemos propiedades grandes. Por tanto, difirió al pago del impuesto a las ganancias, es decir, el impuesto a las ganancias. Robert Kiyosaki presta atención a la idea de que los ricos deberían pagar más impuestos para dárselos a los pobres. Explica que la razón por la que la clase media paga tantos impuestos se debe al síndrome de Robin Hood. Kiyosaki hace un recorrido para conocer la historia de los impuestos. Su padre rico dice que inicialmente en los Estados Unidos y el Reino Unido la clase media pobre fue persuadida de votar por leyes que castigaran a los ricos, obligándolos a pagar impuestos permanentes sobre sus ingresos. Si el gobierno usa el dinero, su apetito aumentará. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema con el gobierno es la gestión financiera de las reliquias. La necesidad de dinero ha aumentado y la idea de gravar a los ricos ha comenzado a extenderse entre la clase media y los pobres. Los ricos conocían ya el poder del dinero, por lo que con el tiempo encontraron una forma inteligente de vencer el sistema. Kiyosaki nos asegura que los ignorantes son los perdedores. Siempre que la gente trata de castigar a los ricos, no se rinden y se defienden. Mayor malo no es el jefe, sino el recaudador de impuestos que roba cada vez más. A la edad de 15 o 16 años, Robert Kiyosaki tomó una decisión que le cambió la vida. Decidió no continuar por el camino que le aconsejó su pobre padre, y a los 25 años el consejo de su padre rico de tener su propio negocio tuvo mucho sentido. Acababa de dejar los marines y estaba trabajando como vendedor de Xerox. Aunque ganaba mucho dinero, su padre rico siempre le preguntara: ¿para quién trabajas? ¿Para quién es rico? Robert Kiyosaki explica que todos contamos con un enorme potencial, pero el miedo y la duda acerca de uno mismo paraliza la inteligencia humana. Él nos dice con la siguiente frase: frecuentemente no es el más inteligente el que progresa y el que va adelante, sino el que se atreve. La inteligencia financiera necesita de conocimientos. La mayor parte de personas no son ricas porque tienen miedo a perder, pero la gente que evita fracaso también evita el éxito. Entonces, los ganadores no tienen miedo a perder. Además, a quienes desarrollen su inteligencia financiera se les presentará más oportunidades. Podrán distinguir un mal negocio o cómo hacer que un mal negocio sea bueno. Siempre habrá riesgos, pero la inteligencia financiera mejora las posibilidades. Se trata de la creatividad que tú puedes llegar a tener para resolver dificultades financieras. Esta sabiduría financiera tarda tiempo en desarrollarse, pero Robert anima a las personas a invertir en su educación financiera y no a invertir en otros mercados. Kiyosaki nos comenta que ha inventado un juego de mesa que se llamó Cash Flow. Este juego didáctico fue planeado para que las personas puedan aprender a cómo manejar el dinero. El propósito del juego es enseñar a las personas a razonar y crear nuevas opciones financieras. En general, las personas solo conocen una salida, y cuál es trabajar mucho, ahorrar y pedir préstamos. Robert asegura que quienes ahorran dinero desaprovechan extraordinarias oportunidades para obtener un mayor crecimiento de su dinero. Él explica que el dinero es inventado, creado y preservado, empleando la inteligencia financiera.
Kiyosaki insiste en que tenemos que educarnos financieramente para buscar nuevas oportunidades que permitan incrementar nuestra columna de activos. Kiyosaki utiliza dos formas principales para conseguir su crecimiento financiero. ¿Y cuáles son? Los bienes raíces y acciones compañías pequeñas. Robert Kiyosaki nos recuerda que el riesgo siempre existirá, pero tendremos que aprender a manejarlo en lugar de evitarlo. Por otro lado, Robert Kiyosaki nos manifiesta que hay muchas habilidades que debemos adquirir para ser exitosos. Las más importantes son las ventas, el mercadeo y la publicidad. Es importante tener empleos en los que se aprendan muchas habilidades, aunque no se gane mucho dinero. Un gran talento no basta. El mundo está lleno de personas sagaces, talentosas, instruidas y dotadas. Lo triste de la realidad es que gran talento no basta, ya que algunas personas solo necesitan aprender y manejar una actitud más. La ley más importante del dinero es dar y luego recibir, en vez de recibir y luego dar. Él, en una parte de la obra, nos brinda un consejo. Si tú quieres implementar cambios en tu vida y conseguir que las cosas sucedan, debes hacer algo. Simplemente es empezar.